Evangelio de hoy, sábado 12 de octubre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, una mujer de entre la gente, levantando la voz, dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. En este breve pero profundo pasaje del Evangelio según San Lucas 11, 27 a 28, se nos presenta un momento único en el que una mujer del pueblo alaba a Jesús, elevando el papel de su madre, María. Sin embargo, la respuesta de Jesús, aunque no desestima la importancia de su madre, traslada el foco a algo más esencial: la verdadera bienaventuranza está en escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esta breve interacción nos invita a reflexionar sobre la relación entre la fe, la obediencia a la palabra de Dios, y el rol de María como modelo de discípula. Este pasaje nos lleva a profundizar en el sentido de lo que significa ser verdaderamente bienaventurado desde la perspectiva cristiana. La bendición no radica únicamente en vínculos biológicos o en el privilegio familiar, sino en la escucha atenta de la palabra de Dios y la respuesta fiel a esa palabra. Al desarrollar esta reflexión, exploraremos el significado de la verdadera felicidad en Cristo, el papel central de la obediencia, y cómo María, la Madre de Jesús, es un ejemplo sublime de discípula por su completa entrega a la voluntad de Dios. El contexto inmediato de este pasaje ocurre en medio de la enseñanza pública de Jesús. Después de haber realizado varios milagros, haber expulsado demonios y haber dado lecciones profundas sobre la naturaleza del reino de Dios, una mujer se destaca en medio de la multitud para exaltar a la Madre de Jesús, diciendo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Esta exclamación refleja una actitud común en el contexto cultural judío, donde el valor de la maternidad y el hecho de haber dado a luz a un hijo tan destacado como Jesús era considerado una bendición especial. Es natural que en una sociedad tan orientada hacia el honor familiar y la descendencia, la gente atribuyera un honor particular a María. Ella, como la madre de Jesús, sería vista como alguien bendecido más allá de las medidas comunes. Dar a luz al Mesías era, sin duda, un honor inigualable. La exclamación de la mujer, por lo tanto, no era inapropiada ni malintencionada, sino más bien un reflejo de un genuino asombro y admiración por lo que Jesús estaba haciendo y enseñando. La respuesta de Jesús: más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. La respuesta de Jesús puede parecer, a primera vista, un tanto desconcertante, como si no reconociera la grandeza de su madre o el rol crucial que ella desempeñó en su vida. Sin embargo, lo que Jesús hace es redirigir el enfoque hacia un nivel más profundo de bienaventuranza, uno que trasciende las relaciones biológicas y los lazos familiares. Más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Con esta respuesta, Jesús está dejando claro que la verdadera bendición no radica simplemente en tener un lazo biológico con Él, sino en la escucha activa y la obediencia a la palabra de Dios. Es una reafirmación del llamado universal a todos los creyentes de escuchar a Dios y vivir conforme a su voluntad. En cierto sentido, está expandiendo la comprensión de lo que significa ser parte de la familia de Dios. Esta declaración no quita ni minimiza el papel de María. De hecho, podríamos decir que María es el primer y más grande ejemplo de lo que significa ser verdaderamente bienaventurado bajo los términos que Jesús establece. María, más que nadie, escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Desde el momento de la Anunciación, cuando aceptó con humildad el llamado de Dios a ser la madre del Salvador, hasta su presencia en la cruz, María vivió una vida de obediencia radical a la palabra de Dios. El verdadero significado de la bienaventuranza. El concepto de bienaventuranza o bendición es fundamental en el Evangelio. Pero Jesús nos desafía a ver la bendición desde una perspectiva más amplia y más profunda. Para el mundo, la bendición a menudo se asocia con posesiones materiales, éxito, salud, o, como en este caso, con el honor de tener un vínculo biológico con alguien de gran prestigio. Pero Jesús redefine lo que significa estar verdaderamente bendecido. La bienaventuranza, según Jesús, está enraizada en una relación viva con Dios, marcada por la escucha y la obediencia. Esto nos lleva a una verdad central del cristianismo: no basta con escuchar pasivamente la palabra de Dios o simplemente ser un seguidor de Jesús en términos externos. La verdadera bienaventuranza implica una transformación del corazón que nos lleva a poner en práctica lo que hemos escuchado. Es una llamada a la conversión constante, a vivir de manera coherente con lo que creemos y con lo que Dios nos ha revelado. En el contexto del pasaje, Jesús no niega el honor que se le otorga a su madre, pero nos invita a todos a participar en esa misma bendición mediante la obediencia a la palabra de Dios.
La invitación está abierta a todos, no solo a los que tienen la suerte de tener vínculos biológicos con Él. La puerta hacia la verdadera felicidad está abierta para todos aquellos que escuchen y vivan la voluntad de Dios en sus vidas. María como modelo de discípula. Aunque el enfoque de Jesús está en la obediencia a la palabra de Dios, no podemos pasar por alto que, en esta misma enseñanza, Él está exaltando indirectamente a su madre. María es el modelo perfecto de alguien que escucha y cumple la palabra de Dios. Su sí en la Anunciación es el mayor ejemplo de una vida de fe y obediencia. En este sentido, podemos decir que María no es bienaventurada únicamente por ser la madre biológica de Jesús, sino porque fue la primera en aceptar, escuchar y obedecer plenamente la palabra de Dios. Cuando Jesús dice que más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen, está describiendo a María, quien no solo fue bendecida por ser madre de Jesús, sino por su disposición a cumplir la voluntad divina desde el principio hasta el final. En el Evangelio de Lucas, desde el Magnificat hasta su presencia en la cruz, vemos a María como un modelo de fe y entrega a la voluntad de Dios. La escucha activa, un llamado a todos los cristianos. Este pasaje también nos llama a nosotros, como seguidores de Cristo, a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. ¿Estamos escuchando activamente la palabra de Dios? ¿Estamos realmente abiertos a lo que Dios nos dice a través de las Escrituras, la oración y la vida de la Iglesia? ¿O somos como los que solo oyen, pero no permiten que esa palabra transforme sus vidas? La escucha activa requiere más que simplemente oír con los oídos. Implica un corazón dispuesto a ser transformado, una mente abierta a la corrección y a la enseñanza, y una vida orientada hacia la voluntad de Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, este tipo de escucha es un desafío, pero es esencial para una vida cristiana auténtica. La bienaventuranza prometida por Jesús no es para aquellos que simplemente escuchan de manera pasiva, sino para aquellos que permiten que la palabra de Dios penetre profundamente en sus corazones y les mueva a la acción. Poner en práctica la palabra, la obediencia como señal de discipulado. El segundo componente clave de la respuesta de Jesús es la acción. Escuchar la palabra de Dios es el primer paso, pero debe ir acompañado de la obediencia. En la tradición bíblica, la obediencia a la palabra de Dios es la señal distintiva de un verdadero discípulo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue llamado repetidamente a escuchar y obedecer la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús llama a sus seguidores a hacer lo mismo. Para poner en práctica la palabra de Dios, necesitamos la gracia de Dios y una disposición interior que nos permita superar nuestras debilidades y resistencias. La obediencia no siempre es fácil. A menudo, la palabra de Dios desafía nuestras comodidades, nuestras expectativas y nuestra manera de vivir. Sin embargo, es precisamente en esa obediencia donde encontramos la verdadera libertad y la auténtica bendición. Jesús mismo es el modelo perfecto de obediencia a la voluntad del Padre. En su vida, vemos cómo constantemente busca cumplir lo que el Padre le ha encomendado, incluso cuando eso implica sufrimiento y sacrificio. Siguiendo su ejemplo, estamos llamados a ser obedientes a la palabra de Dios, confiando en que, a través de esa obediencia, estamos cooperando con el plan de Dios para nuestras vidas y para el mundo. María y la Iglesia, una comunidad de oídos atentos. El papel de María como oyente y cumplidora de la palabra de Dios nos lleva también a reflexionar sobre la Iglesia como comunidad de discípulos. La Iglesia es llamada a ser una comunidad que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica en la vida cotidiana. Como María, la Iglesia está llamada a decir sí a Dios de manera continua, viviendo en fidelidad a su palabra y enseñando a otros a hacer lo mismo. Dentro de la Iglesia, los sacramentos, la predicación y la vida comunitaria son medios a través de los cuales Dios nos habla. La Eucaristía, en particular, es el punto culminante donde escuchamos la palabra de Dios y recibimos la gracia para vivirla plenamente. Al igual que María, estamos llamados a ser portadores de Cristo en el mundo, llevando su amor y su verdad a todos los rincones de la tierra. En resumen, el Evangelio de Lucas 11, 27 a 28 nos invita a replantear nuestra idea de bienaventuranza. Jesús nos muestra que la verdadera bendición no está limitada a vínculos familiares o éxitos humanos, sino que está profundamente enraizada en la escucha y obediencia a la palabra de Dios. María, en su vida de fe, es el primer ejemplo de esta bienaventuranza, y todos los cristianos estamos llamados a seguir su ejemplo, permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ilumina y nos guía. Ayúdanos a escuchar tu voz con atención y a obedecer tu voluntad en todo momento. Que como María,
podamos ser verdaderos discípulos, siempre dispuestos a decir sí a lo que nos pides. Llena nuestras vidas de tu gracia para que podamos vivir en plenitud y encontrar en ti la verdadera felicidad. Amén.